muy cerca porque me he dado cuenta que si no, no. Muy buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos este sábado 14 de octubre, en el que será el último capítulo el tercero y último capítulo del homenaje que estamos haciendo al eminente historiador inglés Hugh Thomas, cuyo memoria hay que honrar porque está ligado de manera ya permanente a la historia mexicana, también a la historia latinoamericana o hispanoamericana, probablemente le gustaría a él decir, y a la historia de España. Me acompaña en esta ocasión y me da enorme gusto darle la bienvenida al Colegio Nacional a un historiador que admiro muchísimo y desde hace mucho tiempo, Rafael Rojas, cubano de nacimiento y vivió ahí varias décadas, mexicano, según entiendo, ya hacendado en México por más de dos décadas, desde los 90. Ha escrito y publicado, además de su trayectoria como profesor y sus grandes méritos académicos, que son enormes, quiero referirme a algunos de sus libros, muchos de los cuales he leído, y no solo leído, sino estudiado y subrayado. Tumba sin sosiego, Revolución, disidencia y exilio intelectual cubano. Los motivos de Anteo, Patria y Nación en la historia intelectual de Cuba, 2006-2008. Luego, El estante vacío, literatura y política en Cuba, 2009. Luego un libro importantísimo porque Rojas fue abriendo su lente. Primero escribió sobre Cuba, escribió sobre las relaciones entre México y Cuba, las íntimas relaciones de toda índole, políticas e intelectuales entre México y Cuba, pero ya para el 2009 escribió este gran libro que se llama Repúblicas del Aire, Utopía y desencanto de la revolución en Hispanoamérica, que recorre el pensamiento liberal en nuestro continente del siglo XIX, y fue el premio Isabel de Polanco de ensayo iberoamericano, un libro imprescindible. Luego, en 2012, La máquina del olvido, mito, historia y poder en Cuba. La vanguardia peregrina, el escritor cubano, la tradición y el exilio. Los derechos del alma, ensayo sobre la querella liberal conservadora en Hispanoamérica. Luego, hace poco, en 2015, publicó el Colegio de México una historia mínima de la Revolución Cubana, en la que ustedes pueden encontrar todo lo que hay que saber con objetividad, con enorme información y equilibrio sobre la Revolución Cubana. Y finalmente, Traductores de la Utopía, la Revolución Cubana y la Nueva Izquierda de Nueva York, que ha sido traducido por Princeton University Press al inglés bajo el título de Fighting Over Fidel, The Cuban Revolution and the New York Intellectuals. Yo creo que no hay un intelectual de habla hispana y de ninguna otra habla que conozca la anatomía de la cultura, la política, las ideas de Cuba y también de América Latina hoy por hoy como Rafael Rojas. Ese es el historiador con el que tengo el gusto de conversar el día de hoy. Bueno, Rafa, empecemos, aunque esta sesión se enmarca en el tema de tiempo de revoluciones, lo primero que quiero que nos digas o que bordes sobre esto es algo sobre lo que me dijo Hugh Thomas cuando lo entrevisté en 1988.
Estábamos haciendo el recorrido de sus libros, primero el de España y siguió el de Cuba. Y yo le pregunté, ¿y cómo fue que te interesaste en Cuba después de escribir La Guerra Civil Española? Y me contestó esto. Bueno, había concluido mi libro sobre España, recibí una propuesta de Penguin Books para escribir un libro breve sobre Cuba, terminó por ser de 1850 palabras, de letra muy chiquita. Visité la isla y advertí que las cosas eran mucho más complicadas de lo que parecían en el proyecto de Penguin, que era demasiado simple. Les propuse, en cambio, intentar una historia de Cuba. Pasé 8 años escribiéndola. Se publicó en 1971. Resultó un libro voluminoso en el que me remonté, quizá excesivamente, yo creo que no, a los siglos XVIII y XIX. Con todo, sigo pensando que la historia de Cuba es aún más interesante que el régimen de Castro. Descubrí, por ejemplo, que la exitosa colonia del siglo XIX era un objeto de estudio tanto más digno que el presente revolucionario. Bueno, silba esto de pie para que nos digas tu opinión. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias al Colegio Nacional y muchísimas gracias a Enrique Krause, a quien admiro desde hace tantos años y con quien tengo una deuda bastante perceptible en todo mi trabajo, tanto sobre Cuba, sobre México, sobre América Latina. Pienso que habría que reconstruir tal vez con mayor precisión el cruce de caminos que lleva a un historiador como Hugh Thomas a Cuba. Me parece que probablemente en sus estudios sobre España, la guerra civil, los imperios de Carlos V, Felipe II, que acabarán conformando buena parte de su obra, pero que en un inicio él emprende interesándose tal vez en algunos aspectos del fenómeno de la colonización y evangelización de América, específicamente el problema de la trata esclavista, ¿verdad? Son algunas de las pistas que lo llevan a Cuba. En su estudio sobre la guerra civil, él muestra particular interés en Cataluña y en la historia de Cataluña específicamente. Y me parece que es muy probable que él encontrara también una ruta hacia la historia cubana investigando a los indianos catalanes, asturianos, gallegos, que eran estos emigrantes españoles del norte de España que se fueron a hacer la América entre finales del siglo XIX y principios del XX fundamentalmente, y devolvieron a la península lleno de memorias sobre la isla. Tanto en la historia sobre la esclavitud como en la historia de los catalanes, los gallegos, los asturianos en la guerra civil, es muy probable que hubiera allí las primeras pistas, ¿no?, que lo llevan de interés a Cuba. También sabemos que su contacto con algunos exiliados cubanos en Londres y en los medios académicos de los Estados Unidos debieron estimularlo, incentivarlo a investigar la experiencia cubana. Sabemos, por ejemplo, de su muy buena relación con la familia Lobo, de Julio Lobo, el importante dueño de ingenios azucareros en Cuba, que se exilió, una parte de la familia se exilió en la Gran Bretaña. Su hija María Luisa Lobo estaba casada con un británico, con el señor Ryan, y otra parte se fue a los Estados Unidos. Y Thomas mantuvo siempre una muy buena amistad con esa familia, Lobo, mientras él vivió, y luego la hija, María Luisa Lobo. Y a través de Lobo muy probablemente haya entrado en contacto con una parte del exilio cubano en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Esa entrevista que Enrique le hizo en el año 82 es con motivo de la aparición de la reedición, ¿verdad? Fue el 87. Un poquito después. En el año 82, cuando se publica la reedición de la historia contemporánea de Cuba, que es la parte del gran libro de Thomas dedicada al periodo de la revolución propiamente, de Fulgencio Batista a nuestros días, le llamaba él, en 1982, en el prólogo él rinde homenaje al exilio cubano.
Entonces creo que eso por ahí es muy probable que esté en las rutas de aproximación a la historia cubana. Y como bien decía Enrique, lo que se propone es una historia global, ¿verdad?, de Cuba, que arranca con la llegada de Colón a las Antillas, el proceso de colonización, conquista, evangelización, creación de la Capitanía General de Cuba, hasta llegar a lo que se conoce como el boom azucarero, que es cuando Cuba se convierte en el siglo XIX en el principal productor de azúcar a nivel mundial, se convierte en un emporio azucarero dentro del mundo colonial, que es un tema que ha fascinado a grandes historiadores como Manuel Moreno Frajinals, por ejemplo, que le dedicó su gran libro El ingenio, el complejo agroindustrial del azúcar, y que es un tema entrelazado naturalmente con la historia de la trata esclavista, de la historia de los grandes desplazamientos de esclavos africanos hacia el Caribe. Eso es algo que siempre interesó a Thomas. Él dedicó un libro a la historia de la esclavitud, de la trata esclavista, y específicamente en su estudio en los capítulos que dedica a la economía de plantación azucarera se detiene, ¿verdad?, muy seriamente en esos temas. Ahora, evidentemente él, después de reconstruir la experiencia de aquel emporio colonial azucarero y esclavista en el siglo XIX, siguió hacia adelante y nos contó la historia de la República Cubana, que es una historia, como sabemos, muy mal contada, ¿verdad? Hablando de historias mal contadas, Sí. creo que ese va a ser un tema de esta noche. ¿Qué está mal contado de la historia cubana, brevemente, antes del 19? Antes del 19. Bueno, yo creo que el periodo, hay unos siglos, el siglo XVI y el XVII, en que Cuba es fundamentalmente un arsenal, una economía en torno a los puertos. Es una pequeña capitanía general en el Caribe volcada hacia una fortificación permanente para repeler los ataques de corsarios y piratas. Todavía no está Cuba inserta en la trata esclavista y en el mercado mundial del azúcar. Entonces es una economía muy precaria, ¿verdad? Muy ligada a la vida portuaria, ¿no? Hay buenos estudios clásicos como los de Julio Riverán sobre La Habana de los siglos XVI y XVII, y otros más recientes como el estudio de Alejandro de la Fuente, un profesor de la Universidad de Harvard que se ha dedicado específicamente a estudiar la economía portuaria de La Habana. Pero esa Cuba es fundamentalmente La Habana. Fíjense que los libros de Julio Riverán y de Alejandro de la Fuente tienen a La Habana en el título. No es la historia de la isla por completo. La historia de la isla empieza a hacerse ya más propiamente a partir del siglo XVIII. Sí. Por cierto, estos dos historiadores que has mencionado, de Riverán y Moreno Frajinals, estuvieron en México, ¿no? ¿Cómo no? Y estudiaron en el Colegio de México y escribieron sus libros a raíz. Sí, es una de las buenas, de las muchas buenas cosas que el Colegio de México hizo en el Centro de Estudios Históricos, donde estudiamos, ¿no? Así es. Ellos estudiaron entre 1940 y 1944 en el Colegio de México. Son de las primeras generaciones de graduados del Colegio de México, Julio Riverán y Manuel Moreno Frajinals, y hay otro que se llamó Carlos Fontanelas. Los tres hacían historia económica, eran alumnos de Silvio Zavala y estaban ahí obligados a hacer historia cuantitativa, curvas de los precios del azúcar, ¿verdad? Historia dura. Vamos al siglo XIX. Es un siglo, toquemos los puntos básicos, ¿no? Las distintas ideas de Cuba. Cuba siguió siendo más bien fue una colonia española después de las guerras de independencia y hubo levantamientos, hubo distintas ideas del proyecto cubano.
ese tema y un poco también el tema de la esclavitud. Es el siglo, naturalmente, de Martí, no solo de Martí, sino y además un siglo en el que Cuba y México tienen, y tú lo has estudiado, muchísimos, se tienden muchísimos puentes, ¿no? Toquemos un poco eso. Yo creo que la dependencia, para empezar por ahí, por el lado de la relación con México, el vínculo, incluso la dependencia de La Habana con respecto al virreinato de la Nueva España ya comienza a sentirse en el periodo de la historia habanera, de la historia militar habanera y portuaria, la historia portuaria de La Habana. Porque en Cuba no había una economía, todavía no había una economía de plantación, tenía muy pocos ingresos la Capitanía General y una parte de las fuentes del financiamiento que se usaba para las fortificaciones provenía de algo que se conocía como los situados, que era una suma de dinero que destinaban las cajas reales de la Nueva España a Cuba, a La Habana. O sea que Cuba era como digamos, como una dependencia o un presidio, se llamaba antes, digamos, una capitanía general financiada por la Nueva España, por la minería de la Nueva España. Desde entonces comienza ese vínculo que en las élites criollas de la isla comienza a transformarse en un motivo de vinculación o de conexión con la Nueva España que llega incluso a contemplar la idea de una anexión, de una incorporación de Cuba a México durante el Imperio Borbónico, pero sobre todo después en el periodo republicano, después de la independencia de México. Pero en el siglo XIX, como bien sugería Enrique, Cuba es todavía una colonia hasta 1898, y aunque no se produce en la primera mitad del siglo guerras de independencia, hay constantes conspiraciones para deponer el régimen colonial y convertir a Cuba en otra cosa. Para algunos la solución es convertir a Cuba en un estado de la Unión Americana, es decir, anexar Cuba a los Estados Unidos. Como Puerto Rico. Sí, bueno, aunque el anexionismo cubano creo yo que es más intenso que el puertorriqueño en esa época. Después es que el puertorriqueño se suma, pero hay unas 3 invasiones a Cuba que promueve un militar venezolano que había acompañado a las tropas de Bolívar en la independencia de Venezuela, de la Nueva Granada, que se llamó Narciso López. Y él hizo intervenciones en la zona de Matanzas, en Cárdenas. Él es uno de los principales líderes de este movimiento que se conoce como el movimiento anexionista. Por cierto, ese movimiento es el que produce la bandera cubana, la actual bandera cubana de la estrella solitaria, que sirve de modelo a su vez a los independentistas catalanes, como hemos visto en estos días. Es diseñada por un anexionista cubano, Miguel Teurbe Tolón, y por el propio Narciso López. Hay otro movimiento muy poderoso desde los años 1820, 1830, que es el movimiento conocido como reformista, que son estos criollos como José Antonio Saco o Francisco de Arango y Parreño, que piensan que Cuba no debe independizarse, porque de independizarse lo más probable es que acabe siendo un estado de la Federación Norteamericana, y que lo que más conviene es alguna modalidad de autogobierno, pero que mantenga la isla dentro del Imperio Borbónico. Y por último está la corriente separatista, que son los independentistas cubanos, que primero buscan el apoyo de Bolívar y de México en tiempos de Vicente Guerrero y de Guadalupe Victoria en los años 1820, y luego se lanzan a lo que sería la primera guerra de independencia entre 1868 y 1878, una guerra que se conoce como la Guerra de los 10 años y que cuenta con apoyo de la República Restaurada, un apoyo fundamental de Benito Juárez y Lerdo de Tejada en México, ¿no? Esa corriente separatista es la que desembocará en el proyecto de José Martí en 1895, que es digamos, el proyecto republicano más completo que tenemos en el siglo XIX en Cuba. Por cierto, pequeña acotación, pero importante, es justamente en esa etapa de la Primera Guerra de 1868-78 que Martí pasa por México.
y Martí vive en México, como saben ustedes quizá, por 5, 4 años, sí. Sí, él está, sí, que unos Creo 2 años y medio. Desde no sé, 73 a 76. Exacto. Y se de vuelve un 73, personaje importantísimo. 73, 74, 76. Un personaje central en las veladas literarias, es muy atractivo, se enamora como todos los liberales de Rosario, la de Acuña, De Rosario, pero eso no tiene nada de particular porque todos están enamorados de ella, le escribe bellísimos poemas y sale de México en 76 en protesta al golpe de Estado de Porfirio Díaz. Yes. Por cierto, Porfirio Díaz, al cabo de los años, a través de la amistad que tenía Martí con Justo Sierra, ayuda a la causa de Martí. Sí, se entrevista a Martí con Díaz en el verano de 1894 en Chapultepec. Así que un año antes de morir, Sí. Porfirio Díaz apoya la causa de la independencia de Martí. La Le guerra da de dinero. Martí. O sea, Martí dice que dice en una carta, lo que fui a buscar a México lo conseguí. Y después los historiadores han encontrado que en sí que hubo un apoyo financiero. Díaz le dio dinero a Martí para la causa de la independencia de Cuba. El modo en que Hugh Thomas recrea esos, simplemente lo voy a decir, esos episodios de la guerra y luego de la conspiración de Martí en Nueva York durante muchos años, desde el 82, creo yo, 83, hasta el 95, hasta que... Sí, él vive entre 1880 y 1895 en Nueva York, 15 años, aunque la guerra ya la empieza a organizar más hacia 1890-91. No, sí. Entonces, toda esa etapa y todos esos personajes, tanto los revolucionarios en torno a Martí, como sus contactos en la isla, como los duros generales españoles que están en la isla, todo esto está recreado admirablemente en los capítulos de Thomas. Recuerdo que el pretexto, que el motivo de la guerra de Estados Unidos con España en Cuba se pareció un poco al motivo que Estados Unidos, 50 años antes, había argumentado para invadir México. Y es que el presidente Polk declaró que los mexicanos habían violado una parte del territorio de Estados Unidos y que por eso ese acto intolerable, este presidente Polk, que se parece al actual presidente, de cuyo nombre no quiero acordarme, declaró la guerra a México. Bueno, en el caso de Cuba fue también un incidente. Si no recuerdo mal, el caso del Maine, del barco Maine, platícalo brevemente, pero según recuerdo, Thomas decía que había sido fabricado. Sí, él es de los historiadores de una corriente revisionista que se ha opuesto a las dos interpretaciones hegemónicas sobre la explosión de este buque, de este acorazado, el Maine, que llegó al puerto de La Habana en un gesto de amistad del gobierno de Estados Unidos para con el gobierno español y que explotó en el puerto de La Habana. Entonces, tradicionalmente la historiografía nacionalista cubana sugirió que había sido un autoatentado, es decir, que el gobierno de los Estados Unidos había dinamitado el acorazado para justificar su intervención en la guerra entre los cubanos separatistas y el gobierno colonial español y así intentar apoderarse de Cuba. La visión de la historiografía española, de la historiografía tradicional española, era la misma. O sea, los norteamericanos habían hecho lo imposible por entrar en esa guerra y teniendo el Maine ahí, habían autosaboteado el acorazado. Decían, en caso de que no hubieran sido los propios norteamericanos, seguramente habrían sido los insurrectos cubanos, los separatistas cubanos,
porque el máximo liderazgo del Ejército Libertador, recordemos ya Martí no vivía, entonces Martí había muerto en la guerra en 1895, pero los máximos jefes, que eran algunos de ellos muy conocidos como Bartolomé Mazó, Máximo Gómez, que era de origen dominicano, ellos eran favorables a una intervención de Estados Unidos en la guerra porque pensaban que con esa intervención se liberarían más pronto de España y con menos costo, ¿no? Y Thomas desafía esa interpretación y sugiere que pudo haber sido un accidente, no ni un atentado de los insurrectos cubanos ni una autosabotaje de los Estados Unidos. Llegamos entonces, para acercarnos a nuestro tema, al siglo XX. ¿Cuáles son las concepciones equivocadas que tenemos y que la historia, el revisionismo histórico, el mejor revisionismo histórico, ha hecho sobre la etapa anterior a la Revolución cubana? Estamos hablando entonces de una etapa que va desde el 1900, 1902, no sé, hasta 1959. ¿Cuáles son entonces, Rafael, las principales, digamos, equívocos, intrusiones de la ideología en la verdad histórica? Sí, el libro de Thomas se enfrenta a ese periodo que se conoce como el periodo republicano de la historia de Cuba, que va de 1901, si tomamos como punto de partida la constitución de ese año, que es la primera constitución republicana cubana, o 1902, que es cuando se instaura el primer gobierno soberano en Cuba, que es el de Tomás Estrada Palma, a 1959, cuando triunfa la revolución. Todo ese periodo se conoce como la historia de la República, pero en la historiografía oficial cubana, sobre todo la historiografía más identificada con el gobierno de Fidel Castro, a ese periodo se le estigmatiza, se le ve como todo un periodo de mucha decadencia, de crecimiento de la pobreza, de desigualdad, de injusticia social, de falta de soberanía, por el hecho de que, en efecto, la República nace con un apéndice en la Constitución conocido como la Enmienda Platt, que es una enmienda del Senado de los Estados Unidos que concede al gobierno de Estados Unidos el derecho de intervenir en Cuba cada vez que hubiera una guerra civil, ¿no? Entonces, eso es una limitación en efecto de la soberanía que no dura todo el tiempo. En el año 33 una revolución logra abrogar esa enmienda, pero en la historiografía oficial se identifica todo el periodo con la falta de soberanía y con lo que se llamaba el platismo. Y lo que Hugh Thomas hace es poner las cosas, creo yo, en su lugar. Él insiste en que en efecto siempre hubo una injerencia constante de Estados Unidos en los asuntos cubanos. De hecho, había una concentración cada vez mayor de la riqueza económica en manos de las compañías norteamericanas, aunque hace salvedades con respecto a algunos renglones como el azúcar, donde siempre hubo un tipo de propiedad nacional de lo que sería la burguesía azucarera cubana, que fue muy importante. Y sin embargo, Thomas dice, no todo el tiempo el intervencionismo norteamericano fue igual de profundo. Después de la Revolución del 33, Cuba gana en soberanía y en autonomía frente a los Estados Unidos, porque hay un gobierno nacionalista, revolucionario, muy en la tradición de la Revolución Mexicana. Y destaca también Thomas que en las últimas décadas del periodo republicano hay un notable crecimiento económico en Cuba. Hay un crecimiento económico que pone, como él dice en algún momento en el libro, a Cuba entre las principales economías latinoamericanas, junto con Venezuela y Argentina. Yo quisiera que ahondara sobre eso. En un viaje que hicimos, mi mujer y yo, mi esposa y yo, a Cuba, caminando por alguna de las plazas en donde se vendían, 2009 debió haber sido, se vendían libros, una gran variedad de libros, todos del Che Guevara, pero, o muchos de ellos, pero dimos en una librería de viejo con un volumen muy grueso, muy notable, de un economista o agrónomo o algo así, llamado Leví Marrero. Me acuerdo que lo comenzamos a hojear y quedamos muy sorprendidos
de la variedad y de la riqueza agrícola, ganadera, de toda índole, sobre todo agrícola y ganadera, pero quizá me equivoco, ¿no? De lo que era Cuba. El libro estaba fechado, lo tengo todavía, en 1956. Entonces, evidentemente Cuba vivía una dictadura impresentable, férrea, sanguinaria, de Batista, sobre el personaje sobre el que quiero que hablemos. Pero, ¿qué ocurría en el aspecto económico y social? Ese libro del que te hablé me impresionó mucho, pero tú eres el conocedor. Háblanos de eso. Bueno, hay una frase de Thomas en el prólogo a la edición de 1982, dice: Cuba antes de 1959 no era un paraíso, pero la economía cubana era una de las 3 más pujantes de América Latina, como decía antes, junto con la de Argentina y Venezuela. Y es así, los números, las estadísticas nos demuestran que había un crecimiento sostenido, digamos que desde finales de los años 30, cuando se logra revertir la crisis de finales de los 20, que golpeó muy fuertemente a Cuba, hasta el momento del triunfo de la revolución. Y era un crecimiento que tenía que ver, bueno, por supuesto con la industria azucarera, pero también con la ganadería, con una agricultura cada vez más diversa que permitía un autoconsumo de productos básicos en Cuba. También había naturalmente transferencia de servicios a través de importaciones de los Estados Unidos. El mercado norteamericano, especialmente el mercado de servicios, crece mucho entre los años 40 y 50 y la industria turística echa a andar. Toda la industria turística empieza a crecer en los años 40 y 50, pero claro, también con poderes fácticos, diríamos hoy, o monopólicos, que eran los de el gangsterismo norteamericano, que controlaba hoteles y casinos, fundamentalmente en La Habana, pero fuera de La Habana no era la misma situación. También, en efecto, hay una dictadura, vamos a hablar de eso, la dictadura militar de Fulgencio Batista entre 1952 y 1958, pero antes de la dictadura tenemos unos 3 gobiernos democráticos donde predominaba una corriente política nacionalista revolucionaria, que es el Partido Auténtico, muy cercano al PRI de aquellos años y muy seguidor de Lázaro Cárdenas. Sí, ellos de hecho habían hecho una revolución en el 33 que consideraban que era hija de la Revolución Mexicana, y ellos echan a andar un proyecto de reforma agraria que no se consolida del todo. Por eso Fidel Castro retoma la demanda de la reforma agraria muy pronto, pero la reforma agraria estaba en la propia Constitución de 1940 y en el programa político del Partido Auténtico, del Partido Ortodoxo. Y esa reforma agraria permitió esta expansión de la pequeña y la mediana propiedad y un crecimiento notable de la ganadería también. A mí me impresionó mucho en un tiempo que me puse a estudiar a Cuba, que tú me refirieras a varios historiadores cubanos actuales, sí, muy serios, que viven en la isla, sí, actuales, sí, que no niegan que en el tema, por ejemplo, de la salud, los médicos y la educación, Cuba en los años 50 estaba en el 2º o 3er lugar de América. Así es, en realidad el analfabetismo en Cuba era muy bajo, se calcula, hay cálculos que lo ponen entre un 13 y un 15%, yo creo que es más correcto redondearlo hacia un 17% de analfabetismo. Cuando se comparan esos índices con otros países, incluido México, o sea, Cuba quedaba muy por arriba en el grado de instrucción general, y había desde los años 40, especialmente con los gobiernos auténticos, es el adjetivo, digamos, que se aplicaba al partido, pero el partido se llamaba Partido Revolucionario Cubano, ese era el nombre, pero se ponían entre paréntesis auténticos porque había otros partidos revolucionarios cubanos. En Cuba todos se autodenominaban revolucionarios. La palabra central de la cultura política cubana desde el siglo XIX hasta hoy es revolución. Y la revolución se identifica, como sabemos, con la nación misma, ¿no? Y la patria. Y entonces estos auténticos eran
enfatizaban mucho en el diseño del presupuesto anual el gasto en educación, en salud, en vivienda, en salubridad, ¿verdad? Había toda una vocación de gasto público social en los auténticos, sí. Bueno, entonces, siendo esto así, hablemos de Batista, que es una biografía que hay que evocar ahora, ¿no? Batista antes, en los años 30, el primer Batista, si cabe hablar así, y luego el Batista de los años 50. Son dos Batistas. Hay un estudio biográfico reciente de un historiador de la Universidad de Rutgers en New Jersey, que se llama Frank Argote Freire, que es el que ha hecho, creo yo, la reconstrucción más completa de este personaje. Fascinante. Batista era un hombre muy humilde, un mulato aindiado, se le llamaba en Cuba, y hay algunos biógrafos que piensan que puede ser un mulato descendiente de poblaciones de inmigrantes mexicanos en la zona del oriente de Cuba. Otros, él mismo fabulaba con la idea de que era descendiente de aborígenes prehispánicos, o sea, de los taínos y los siboneyes. Y Emil Ludwig, el gran biógrafo de Napoleón y de César, que viajó a Cuba, hizo una biografía de la isla donde presenta a Batista, que era su anfitrión naturalmente, como el descendiente del indio Atuey, que fue uno de los líderes de la lucha contra los conquistadores españoles en Cuba durante la época de Diego Velázquez y Hernán Cortés. Pero Batista era un hombre un mulato de clase muy humilde que nació en la zona del norte de la provincia de Oriente, hoy se conoce como la provincia de Holguín, en un pueblo de Banes. El pueblo perdón, se llama Banes. A unos kilómetros, por cierto, del pueblo donde nacerá 25 años después Fidel Castro, en el pueblo de Virán. Esos son pueblos que rodean la bahía de Nipe, en el oriente de Cuba, y eran zonas muy controladas por la United Fruit Company. Ahí era donde había una presencia más fuerte de los intereses norteamericanos en Cuba. Y Batista hace una carrera desde muy abajo en el ejército y llega a convertirse en sargento taquígrafo. Y ese era el puesto de él. Y gracias a eso logra trasladarse a La Habana. Y en La Habana se involucra en la política desde finales de los años 20, principios de los 30, hasta convertirse en uno de los grandes líderes de la revolución del año 33. Él, Ramón Grau San Martín, Carlos Prioso Carras, los que serán presidentes después en la República del 40, fueron líderes de la revolución nacionalista de 1933. De estos líderes que lograron la abrogación de la enmienda Platt, ¿no? Que fue un triunfo diplomático para todos ellos. Batista es una figura de la izquierda nacionalista e incluso socialista en Cuba y en América Latina en los años 30 y todavía en los años 40. Él llega a tener una gran amistad con Lázaro Cárdenas en México, al punto de que él, cuando lanza su candidatura presidencial en 1938, hace un viaje a México y el general Cárdenas lo recibe en Veracruz. Y en un banquete le dice Cárdenas a Batista, le dice, bueno, pero usted es el jefe de la Revolución Cubana. Y Batista le dice, no, yo soy solo un candidato a la presidencia. Dice, no, usted, le dice Cárdenas, no, usted es el jefe de la Revolución Cubana. O sea, le pone el título y salen todos los periódicos en México. Y Batista regresa a Cuba y gana las elecciones, evidentemente, con ese espaldarazo de Cárdenas. Y se hace presidente con un gobierno mixto entre nacionalistas revolucionarios y comunistas. Hay 3 comunistas del Partido Comunista de Cuba en el gobierno de Batista de 1940. Ahora, el gobierno de Batista del 40 al 44, él queda fuera de la clase política después del 44, cuando empieza la hegemonía de los auténticos, se va de Cuba, pasa temporadas en México, se va a vivir a Daytona Beach en la Florida y quiere regresar a la política cubana a la altura de 1951-52 y no sabe cómo. Crea un partido y se da cuenta de que no va a ganar las elecciones y comete el gran error de su biografía, que es ese golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, que acaba con la democracia cubana de los años 40. Y esa dictadura, que bueno, tiene un origen ilegítimo,
en unos años se convertirá en un régimen sanguinario, un régimen muy represivo, sobre todo de la juventud revolucionaria cubana en las principales ciudades de la isla. Rafael, el levantamiento, el primer levantamiento de Fidel Castro es del 53, ¿no es cierto? Al año siguiente del golpe de Estado, sí. Pero ese levantamiento contra la dictadura cabe decir que es un levantamiento para reivindicar a la República, para reivindicar a la libertad. Fidel Castro no era comunista en ese momento. Fidel Castro era parte de las juventudes del Partido Auténtico, ¿no es así? El Partido Ortodoxo, los nombres son así de intensos, ¿no? Como todo en la política cubana. Había un partido que era el partido hegemónico, que se le llamaba Partido Auténtico, y otro de oposición, que era el Partido Ortodoxo. Y Fidel pertenecía a las juventudes ortodoxas. Y en efecto, el asalto al cuartel Moncada es una operación militar de un grupo de jóvenes, en su mayoría militantes de ese partido ortodoxo, que se oponen al golpe de Estado de Batista porque piensan que el golpe de Estado viola la Constitución de 1940 e impide que haya una sucesión presidencial democrática en 1952, que ellos, yo creo que con mucha razón, pensaban que ganaría el candidato de su partido, Roberto Agramonte. Y el propio Fidel Castro, como sabemos, se lanza como candidato a un puesto en el Senado en las elecciones legislativas de ese mismo año. Y claro, no puede participar en la competencia electoral porque el golpe interrumpe el curso de la República. O sea, Fidel Castro es un político, es un joven abogado que tiene su oficina en un bufete de La Habana, que se ha graduado de la Universidad de La Habana, quiere ser senador de la República, pero se lanza a la revolución porque se ha producido un golpe de Estado que altera el orden constitucional. Cabe decir entonces que la historia revolucionaria de Cuba, en cierta forma, comienza con el golpe de Estado de Batista. Sí. Es una de las observaciones centrales de Hugh Thomas en su libro. El fin de la democracia cubana comienza con el golpe del 10 de marzo de 1952 de Batista. ¿Se refugia en México? ¿Batista? No. Fidel Castro sí. Sí, Fidel Castro asalta el cuartel Moncada. La represión que desata a Batista, sobre todo en la ciudad de Santiago de Cuba, es terrible. No solo a los que capturaban los torturaban y los ejecutaban a muchos, sino que a muchos jóvenes universitarios de Santiago de Cuba que no tenían un vínculo con el movimiento de Fidel Castro, que todavía no se llamaba 26 de julio, se llamará 26 de julio con motivo del día en que se produjo el asalto al cuartel Moncada. La policía de Batista los detenía en las calles y los ejecutaban y los tiraban en las cunetas al borde de las carreteras. Y fue tan escandalosa la represión que comenzó a salir naturalmente en la prensa nacional e internacional, y los propios cónsules de Estados Unidos en Santiago de Cuba se quejan, ¿no?, de la violencia policial. Fidel Castro es arrestado, es juzgado frente al tribunal que lo juzga. Él se defiende como abogado que era, él hace su propia defensa y presenta un alegato que después es conocido como La historia me absolverá, que es un documento básico de la primera etapa de la Revolución Cubana, donde él detalla con mucha precisión todos los actos represivos del gobierno de Batista contra la juventud santiaguera y resume las primeras leyes revolucionarias que se aplicarían de llegar al poder. Y ahí la primera ley revolucionaria es el restablecimiento de la Constitución del 40. También hay una ley revolucionaria que alude a una reforma agraria también contemplada por el constitucionalismo previo. Si uno digamos, trata de definir la ideología de ese programa, diríamos que es un programa nacionalista revolucionario, otra vez en la tradición de la Revolución Mexicana, con algunos elementos que podríamos llamar socialdemócratas o de una izquierda social, pero nunca una izquierda comunista o marxista-leninista. Cuando es apresado Fidel Castro en México, el presidente Ruiz Cortines recibe la visita de Lázaro Cárdenas.
y Lázaro Cárdenas le dice a Ruiz Cortines: hay un joven revolucionario, y también estaba preso el Che Guevara aquí, que tiene ideales limpios y al que le pido a usted su liberación, ¿no? Y Ruiz Cortines la concede, y un joven capitán de la Marina se encarga de la operación, y en el ínterin se vuelve muy buen amigo de Fidel Castro. Y ese joven capitán de la Marina, que le ayuda a conseguir el barco Granma y que consiente también en que haya ejercicios de preparación para la guerrilla en Cuba, es Fernando Gutiérrez Barrios. Esa amistad entre Fernando Gutiérrez Barrios y Fidel Castro es un capítulo del que no habla, creo, en su maravillosa historia Hugh Thomas, pero creo que del que todavía cabría investigar mucho. Dice Hugh Thomas textualmente, al referirse al momento de la entrada de Fidel Castro a La Habana, 1 de enero de 1959. Hasta yo me acuerdo, tenía 11 años, pero me acuerdo. La ilusión lírica de enero de 1959. ¿A qué se refería? Él capta muy bien el enorme entusiasmo que produce el triunfo de la revolución, el respaldo prácticamente unánime a los comandantes de la sierra. Describe muy bien Thomas ese efecto hipnótico, ¿no?, que tenían estos jóvenes rebeldes, barbudos, con la Virgen de la Caridad al cuello, que bajaban de las montañas, recorrían las ciudades y llegaban a la capital de la isla en unas caravanas, y al paso por cada ciudad recibían el apoyo, la genuina identificación de la mayoría de la población cubana. Creo que ese gran momento de entusiasmo está muy bien captado en el libro de Thomas, y me parece que la historiografía de una u otra ideología no pone en duda eso, ¿no? Realmente la Revolución Cubana fue un fenómeno inmensamente popular dentro y fuera de Cuba. La parte, digamos, del impacto doméstico dentro de Cuba ha sido bastante más estudiada, pero ahora comienza a estudiarse el fervor que produjo la Revolución Cubana en América Latina, en las principales capitales latinoamericanas y también en los Estados Unidos. En Nueva York, por ejemplo, el principal periódico de la ciudad, el New York Times, estuvo durante toda una semana con las imágenes de los barbudos de la Sierra Maestra en primera plana. Y Fidel Castro en primera plana, siempre. La prensa en París, en Londres, fue así. Hubo una gran aclamación nacional y mundial por la Revolución Cubana. Y tiene, creo yo, muchas explicaciones. Era una nueva revolución que se veía inscrita en la tradición de la Revolución Mexicana, pero por jóvenes de la isla, muchos de ellos con una importante formación universitaria, muy articulados, algunos muy articulados en español y otros también en español, en inglés y en francés. Las primeras entrevistas que da el Che Guevara a Radio Francia, por ejemplo, en un francés muy fluido, impresionaron muchísimo a la comunidad intelectual francesa. Y los jóvenes intelectuales de la Revolución Cubana que viajaban con Fidel Castro a Nueva York en su viaje de abril del año 59 fascinaban, encantaban a la prensa de los Estados Unidos. El lenguaje que utilizaban era un lenguaje emancipador. Todo el tiempo le daban vuelta a ciertas palabras como libertad, justicia. Habían derrocado a una dictadura y querían recuperar la soberanía plena de Cuba, introducir la justicia social. Era muy persuasivo el discurso de estos jóvenes revolucionarios cubanos. Voy a leer para hacer que nos acompañe Hugh Thomas aquí, la respuesta a un par de preguntas que le hice justamente
en torno a ese momento. Le pregunté, ¿con qué rapidez se volvió Cuba un estado totalitario? ¿Qué efecto causó este cambio en usted? Y me contestó, Castro entró a La Habana en enero de 59. Un hecho muy significativo ocurrió en marzo de ese mismo año. Ciertos pilotos estaban siendo juzgados por crímenes de guerra en Santiago de Cuba. El juez dictaminó su inocencia. El régimen se indignó y ordenó un nuevo juicio con nuevos jueces, que, como es obvio, revocaron la primera sentencia y los hallaron culpables. Aquella era una señal inequívoca. Es cierto que hasta mediados de 59 se mantenían algunos ministros liberales. Desde fuera parecía posible la permanencia cubana en la órbita occidental. Sin embargo, creo que a estas alturas Castro y su pequeño grupo habían tomado la decisión de trabajar por fuera de esa órbita. Le pondré un ejemplo. Supongo que hacia junio de 59 uno podía declararse anticomunista en Cuba. Hacerlo un mes más tarde entrañaba riesgos. El presidente Urrutia fue destituido por esa razón. En octubre de 59, Huber Matos fue encarcelado, el comandante Huber Matos, que participó en la revolución, fue encarcelado por oponerse a comunizar a la revolución. Esta oposición le costó a Huber Matos 20 años de cárcel. Todos en Cuba lo sabían. Curiosamente, el proceso no se ocultaba. El juicio a Matos fue abierto y público. Fidel y Raúl Castro pronunciaron grandes discursos frente al tribunal. Todo esto, sin embargo, no afectó mi investigación. Yo me tomé el trabajo de averiguar muchas cosas, viajé mucho, me movía el impulso de descubrir, es decir, él estaba allí, en Cuba. Sentí que los cubanos eran gente maravillosa, cosa que en efecto son. Me es difícil precisar ahora mis reacciones al ver lo que estaba ocurriendo en la vida política, pero debo decirle que aunque por entonces yo pertenecía al Partido Laborista, era también, sobre todo, un demócrata. Para la mayoría de los integrantes del laborismo inglés, la democracia era más importante que el socialismo. Y si había que escoger entre ambas ideas, uno escogía la democracia. De modo que yo no me hice mayores ilusiones con los comunistas en el poder. Quizá llegué a pensar que Castro utilizaría el Partido Comunista por un tiempo, cosa que ocurrió, pero no, como yo esperaba, para liberalizar la vida política de Cuba, sino como palanca para la adopción comunista. Todavía creo que antes de llegar al poder, Fidel Castro no era marxista-leninista convencido. Le interesaba el poder, le interesaba la relación con la URSS, porque de esa manera podía desafiar a Estados Unidos. A mi juicio, ese era el fondo de su actitud. ¿Qué opinas sobre ese momento? Creo que es correcto. No sé si la radicalización comunista del gobierno cubano se puede ubicar tan temprano, digamos, todavía en el verano. Me parece que es más una cuestión del otoño, o sea, en los últimos meses de 1959. Bueno. Sí, durante todo el primer periodo de 1959, el Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario está compuesto por líderes de los antiguos partidos auténticos y ortodoxos. El vicepresidente es José Miró Cardona, dura muy poco, es cierto. El presidente es Manuel Urrutia, llegó un juez del oriente de Cuba, muy partidario de la Constitución de 1940, y había ministros claves como Rufo López Fresquet en Hacienda. El cambio comienza a finales del 59, cuando hay un desplazamiento de las principales figuras del gabinete económico a favor de líderes comunistas, abiertamente marxistas, como el Che Guevara, por ejemplo, en el Ministerio de Industrias y luego en el Banco Nacional. Raúl Castro, que se ocupa ya de todo, centraliza, digamos, todo lo que es el Ministerio de Defensa luego de la desaparición de Camilo Cienfuegos en octubre del 59, y van apareciendo poco a poco líderes o socialistas radicales o marxistas, leninistas y comunistas. Y para principios del 60 ya ese nuevo gobierno revolucionario, muy diferente al primero,
está decidido a avanzar en un proceso de nacionalización profunda, de estatalización profunda de la economía cubana, y ya yo diría que desde febrero y marzo ya está de hecho el proyecto de aliarse a la Unión Soviética y transitar una ruta socialista. Supongo que para la historia de Cuba, Hugh Thomas no consultó archivos rusos o soviéticos. Creo, no. ¿Pero están abiertos ahora esos archivos? ¿Estuvieron abiertos? ¿Se están estudiando? Se está estudiando, la nueva historiografía hace investigación en Moscú, así es. Por ejemplo, los estudios más recientes de Vani Petiná, un colega del Colegio de México, sobre la relación entre Estados Unidos y Cuba, entre la revolución del 33 y la invasión de Bahía de Cochinos o la crisis de los misiles, está hecho sobre también con fuentes soviéticas. ¿Y qué encuentra? Lo que encuentran es que hay ese avance muy acelerado de la Guerra Fría en Cuba. Las dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, están avanzando en posiciones y peleando cuerpo a cuerpo en La Habana por ver hacia dónde se mueve la revolución cubana. En febrero del 60, por ejemplo, viaja Anastas Mikoyan, el canciller de la Unión Soviética, a Cuba, y se celebra una feria, como una exposición de logros de la ciencia y la técnica soviética en La Habana, y Mikoyan y el gobierno cubano firman un convenio ya para comenzar a sistematizar el intercambio de azúcar por combustible, por petróleo, a la Unión Soviética. Y ese arreglo es visto por el gobierno de Eisenhower como una ofensa, como un desafío al poder de los Estados Unidos en el Caribe. A un mes después del acuerdo con Mikoyan, Eisenhower autoriza los primeros intentos de sabotaje, atentado contra Fidel Castro y otros líderes de la revolución, es decir, las primeras acciones subversivas violentas contra la revolución cubana. Dice Hugh Thomas que entre Batista y Castro hay paralelismos. Pues, la visión ortodoxa diría, pues, ¿cómo puede decir una cosa así? Yo creo que sí, los dos son, bueno, ya, además de este detalle de que nacen en esa zona del Oriente, hay de hecho tramas regionales y familiares que los mezclan. Por ejemplo, Fidel Castro se casa con la hija con Mirta Díaz Balart, que era la hija de un importante político de la zona de Banes y Virán, muy amigo de Batista. El padre de la primera esposa de Fidel Castro fue ministro de Gobernación de la dictadura de Fulgencio Batista. Y cuando Fidel Castro está preso en Isla de Pinos, de hecho hay intentos por parte de la misma familia de intervenir en el asunto, y Fidel se enoja muchísimo y se divorcia después de su primera esposa por esas razones, porque la familia quiere aprovechar o manipular el conflicto de Fidel Castro. Y luego yo diría que hay también paralelos en el sentido de que ambos se convierten en líderes de una revolución plural e intentan conducir la hegemonía sobre esa revolución eliminando las distintas facciones. Se convierten en el centro, en el eje del poder político de un Estado post-revolucionario. Batista después del 33 y Fidel después del año 59, ¿no? También cito a Hugh Thomas, brevemente esta. En Cuba el comunismo no ha traído la abundancia, ni la justicia, ni la fraternidad, ni la libertad, menos aún la independencia nacional, puesto que la excesiva dependencia de Estados Unidos, que inquietaba con razón a los cubanos de elevados principios, fue seguida de una dependencia aún mayor de la Unión Soviética. Ese es un juicio muy severo, digamos, de Thomas en el prólogo a la reedición de su libro en español en Grijalbo en 1982, y creo que está muy motivado por el momento de su investigación. Recordemos, el primer volumen, la primera edición es de 1971, justo cuando en Cuba se decide, la dirigencia revolucionaria decide avanzar
sobre en el camino de una institucionalización del Estado cubano desde el modelo soviético. Eso está clarísimo. En 1971 comienza un proceso que se autodenomina de institucionalización del Estado, que acaba con la firma de la Constitución de 1976. Y esa Constitución está claramente endeudada con la Constitución estalinista de 1936. Es una Constitución que establece que la ideología del Estado cubano es la marxista-leninista, que Cuba pertenece al bloque soviético o campo socialista de la Unión Soviética y Europa del Este. En Cuba hay un partido comunista único, toda la propiedad de los medios de producción está en manos del Estado. Hay un tipo de asamblea popular que es muy parecida a los soviets en la Unión Soviética, en el campo socialista, donde la representación se da por medio de las organizaciones sociales y del Estado, es decir, los sindicatos todos pertenecen al Estado, cada sector social está organizado dentro del Estado, hay una organización de mujeres, hay un comités de defensa de la revolución a nivel de barrio, es decir, la estructura, la arquitectura jurídica y política del Estado proviene del campo socialista y de los socialismos reales de Europa del Este. Me parece que Tomás lo que está diciendo es eso, es decir, el socialismo cubano que en los años 60 experimentó con vías alternativas, sobre todo en la obra del Che Guevara y de algunos intelectuales marxistas heterodoxos, al final se decantó por la ruta soviética. Y lo que se ha construido, lo que al final termina construyéndose en Cuba, nos dice Tomás, es un comunismo ortodoxo, como el del campo socialista. Entonces su lectura del saldo de la revolución tiene que ver con eso, en cuál fue finalmente la deriva institucional del socialismo cubano. Y lo que dice sobre la dependencia de la Unión Soviética tiene toda la razón, así es. En Cuba se produjo una dependencia de la Unión Soviética mayor de la que existía antes de la revolución con respecto a Estados Unidos. Eso eso ha sido muy documentado por economistas como Carmelo Mesa Lago, que han calculado el subsidio soviético del socialismo cubano. Ese empieza en los años 60, pero se consolida justo en el año 71, a partir del año 71, cuando Tomás termina su libro. Esa es una coincidencia muy importante. Y estas frases provienen del prólogo del 82, cuando sabemos que Cuba sigue muy alineada, ¿verdad?, con el campo socialista y con la Unión Soviética, ¿no? Una pequeña anécdota personal que quería yo traer a colación sobre Hugh Thomas. Yo había leído a Hugh Thomas, sobre todo los ensayos de Thomas, no los dos grandes libros de Cuba y de España, pero los ensayos de Hugh Thomas en varias revistas. Y leí uno en el año de 77, muy notable, en torno a la represión cultural en Cuba. Y entonces se me hizo fácil escribirle, yo lo admiraba mucho, le escribí una carta y yo acababa de entrar a la revista Vuelta y se me ocurrió que podíamos publicar un trabajo crítico sobre Cuba. Y es que en el número 6 de la revista Vuelta, el 6, publicamos un ensayo sobre la verdadera situación de la salud en la Unión Soviética, que era era terrible, los datos, las estadísticas que mostraba, y pues casi nos linchan en México por haber publicado ese ensayo sobre la salud en la Unión Soviética. Pero a mí se me hizo fácil como secretario de redacción, y no le pregunté a Octavio Paz, le escribí a Hugh Thomas y me dijo que si podíamos publicar ese ensayo sobre la situación de la cultura en Cuba. Y entonces me dijo, claro. Entonces yo ya le mandó su carta, etcétera, lo traduje y lo mandé ya a Galeras y demás, y lo leyó Octavio Paz y me dijo, de ninguna manera. Si con el de la Unión Soviética nos estaban por linchar, con este nos matan de verdad. No pudimos publicarlo. A ver cómo sale usted de su lío. Bueno, ahí estoy yo entonces, de joven, teniendo que escribirle a Hugh Thomas, como se dice, con la cola entre las patas, ¿no?, para decirle, pues fíjese usted que no cupo por razones de espacio, yo ya no sé qué. El caso es que
lo tomó con humor, lo tomó con generosidad y años después pues siguió colaborando con nosotros, etcétera. Rafael, yo quisiera tocar 3 temas para finalizar. ¿Cuándo empezó y cuándo terminó la Revolución Cubana? No ha terminado. No, exacto. Es una gran pregunta, es la pregunta que debe hacérsele a un proceso como la Revolución Cubana y que me parece que todavía muchos historiadores eluden. Es la pregunta que le hacemos a la Revolución Rusa o a la mexicana. Como sabemos aquí, en la historiografía mexicana, desde los años 30 hubo un debate intensísimo sobre si había terminado o no la revolución. Y en Cuba es un debate siempre postergado, porque creo que la idea de revolución con la que operamos para el caso cubano sigue siendo la idea oficial, la establecida en los medios de comunicación, que sería la de una revolución permanente, una revolución eterna. Y realmente no es así. La revolución cubana, digamos, me inclino por pensar que la revolución cubana comenzó a mediados de los años 50. Ni siquiera creo que en el momento del asalto al cuartel Moncada, porque esa es una operación muy localizada. No hay un ambiente de cambio revolucionario o de violencia revolucionaria entre los actores políticos. Ese ambiente ya lo tenemos hacia 1956, cuando los partidos políticos del antiguo régimen dicen ya la vía pacífica electoral no sirve para cambiar la dictadura, hay que irse a las armas. Entonces yo diría hasta 1956 ya empieza la revolución y termina, creo yo, unos 20 años después, cuando ya está el nuevo Estado construido, es decir, el Estado... ¿No escuché? La religión. Bueno, sí. No, a ver. Sí, continúa. Déjame terminar, creo que podemos volver a eso. Creo que tiene mucho que ver la construcción de este Estado socialista que se hace de acuerdo con el patrón institucional de la Unión Soviética y de Europa del Este es constitucionalmente un Estado ateo. Es un Estado en el que la religión católica se ve como un rezago del pasado, en la Constitución de 1976. Pero todos los elementos institucionales... 76, sí. Todos los elementos institucionales son propios de los regímenes de Europa del Este y de la Unión Soviética. Y una vez que se ha construido un Estado, aunque los líderes sean los mismos, la vida comienza a funcionar de acuerdo con esas normas jurídicas e institucionales. O sea, Cuba deja de ser un país en cambio, digamos, un proceso de cambio social y político. Se ha creado una nueva sociedad, se ha creado un nuevo Estado y ese Estado comienza a funcionar de acuerdo con esos parámetros. Es decir, desde un punto de vista teórico estricto, ya no tenemos revolución en Cuba después de 1976. Sin embargo, la idea de revolución sigue estando incorporada al discurso de legitimación de ese orden, de ese gobierno. Todavía hasta hoy, incluso después de la muerte de Fidel Castro, se sigue identificando en los medios de comunicación de la isla a la revolución con el país, con sus gobernantes, con la nación, con la patria, ¿verdad? Ya esto desde luego no lo estudió Hugh Thomas, pero los siguientes 15 años, de 76 a 91, son, quizá un poquito antes, son de hegemonía soviética en el sentido básicamente económico. Ideológico y político también. Ideológico, político, pero sí, con una marcada, un subsidio que, como dices, Carmelo Mesa Lago, así se llama, el gran economista cubano, que ha dedicado su vida al estudio de la economía en la cubana, en particular en la época revolucionaria, y que midió el subsidio soviético y la muy marcada concentración de nuevo en la producción azucarera. Eso, por cierto, es una de las ironías que siempre destacó Hugh Thomas, que dice, de las varias ironías, ¿no? Una es esa. Esta es una revolución que surgió rebelándose contra la centralidad del azúcar en la economía cubana, el monocultivo, la monoexportación, la idea de exportar fundamentalmente azúcar a los Estados Unidos a cambio de servicios, y acaba produciendo al cabo de una década, sobre todo en los años previos a la zafra de los 10 millones de 1970 y en los años posteriores, acaba produciendo un sistema económico mucho más dependiente del azúcar que el anterior.
Hay otras ironías, como por ejemplo, de Cuba de ser un país hecho por inmigrantes, un país que generó siempre un flujo migratorio hacia la isla, acaba siendo un país que produce emigración, ¿no? Esos son cambios digamos, estructurales de la historia de Cuba que son muy importantes. Rafael, ¿cuál es el legado? La influencia y el legado de la Revolución Cubana en el mundo. Bien, yo creo que la influencia de la Revolución Cubana desde el punto de vista institucional o constitucional, es decir, el Estado que acaba produciendo esa revolución, la influencia es bastante limitada. Es decir, las izquierdas en América Latina se lanzaron a las guerrillas, podían ser antes nacionalistas, revolucionarias o populistas y se radicalizaron y se volvieron marxistas y optaron por la vía revolucionaria para llegar al poder. Se enfrentaron a dictaduras, pero en aquellos países donde triunfó la izquierda, lo mismo por vía pacífica, como es el caso del Chile, de Unidad Popular y Salvador Allende, o por vía de la guerrilla, como es en Nicaragua, no se adoptó el modelo institucional y constitucional de Cuba. Por eso yo digo que la influencia desde el punto de vista institucional y constitucional es muy limitada. Sin embargo, la influencia ideológica, icónica, mediática, afectiva, sentimental, es inagotable. Todavía hoy sigue siendo la Revolución Cubana un referente desde el punto de vista de los afectos políticos, podríamos decir. ¿Y por qué es esto? O sea, ¿por qué se da esta contradicción? Digamos, un sistema político que no quiere ser imitado, sigue generando, ¿verdad?, grandes pasiones. Yo creo que digamos, el meollo geopolítico de la Guerra Fría que está detrás de la Revolución Cubana. Cuba, al final, es una pequeña isla del Caribe, ¿verdad?, que con soberanía limitada por los grandes imperios durante siglos, que se enfrentó a los Estados Unidos, la potencia hegemónica a nivel hemisférico. Y eso es lo que le otorgó a la Revolución Cubana un capital simbólico tan grande y tan abarcador que dura hasta hoy. Pero me parece que junto a la influencia icónica o simbólica hay que contraponer el estudio preciso de las instituciones, del rendimiento económico del socialismo cubano, que es la otra cara de la moneda. Y ahí es donde Hugh Thomas, lamentablemente, tiene razón. El legado de la Revolución Cubana es muy pobre en términos de rendimiento económico, distribución de derechos básicos. A principios de la Revolución, bajo el subsidio soviético, en efecto, se produjo una distribución de derechos de salud, de educación, derechos sociales muy amplios, pero en cuanto cae el subsidio soviético, esos derechos se ven afectados y el Estado cubano es incapaz de garantizar las necesidades básicas de la población, desde la alimentación hasta los propios derechos sociales. Por no hablar del elemento más negativo de ese legado, que es la ausencia de democracia. Cuba sigue siendo institucionalmente un régimen que sí podemos definir como totalitario, sigue siendo un régimen de partido único con fusión del Estado y la sociedad civil sin libertades públicas básicas. ¿Tú viviste hasta qué edad en Cuba? Hasta los 25 años. ¿Cuál es, en tu balance personal, un aspecto positivo de esos 25 años y de la Revolución Cubana? Yo creo que los 25 años que yo viví son de la última etapa del periodo soviético, ¿no? Yo vine a estudiar al Colegio de México en 1991 y al año siguiente se desintegró definitivamente la Unión Soviética. Y creo que lo mejor fue, sin duda, el gran proyecto de distribución de derechos sociales asegurado por el subsidio soviético. Es decir, la pertenencia de Cuba al CAME, es decir, al mercado socialista de Europa del Este y la Unión Soviética, le permitía a ese Estado ofrecer salud, educación universales gratuitos y de alta calidad. Y mi formación yo creo que refleja eso también. Yo tuve una excelente formación básica, secundaria, preuniversitaria y también una formación universitaria en ciencias sociales, incluso aunque estaban las ciencias sociales inscritas en el horizonte del socialismo de Europa del Este, era una formación o una instrucción importante.
Yo quiero hacer también una defensa de esa etapa, no intrínsecamente, sino que logró en lo que tú estás describiendo, si lo comparamos con la Venezuela actual. Porque es verdad, Cuba mandaba el azúcar y tenía un inmenso subsidio soviético, pero la utilización de ese subsidio, podemos criticar el subsidio, pero la utilización de ese subsidio fue una utilización efectiva a favor de la gente, a favor de la educación, de la sociedad. El subsidio que recibió el régimen de Chávez y después el de Maduro es un subsidio no de la Unión Soviética, sino de la naturaleza. Es el subsidio de los precios del petróleo. ¿Y qué hicieron con él? Robárselo, despilfarrarlo, tirarlo. Sí, distribuyeron, pero no crearon las instituciones cubanas de educación y de salud. Tan fuertes estas instituciones de salud que hasta las exportaron a Venezuela, donde llegó a haber 40,000 médicos cubanos. Entonces, Chávez quiso ser el Castro del siglo XXI. Yo no soy un admirador de Fidel Castro, pero hay que reconocer que la Revolución Cubana tuvo ese aspecto de la utilización de un subsidio que podemos criticar porque empobreció la potencialidad económica y la autonomía misma de la isla, lo utilizó canalizándolo socialmente. Para finalizar, has vivido desde ese tiempo en México, ya son 25 años. ¿Cómo sientes ahora tu pasado? Ya eres tan mexicano como cubano, y así te vemos y a ti te sentimos, y aquí has hecho esa parte notable de tu obra y la que te queda todavía formidable, pero ¿cuál es el balance? Esto es familia, estamos en la intimidad. Tu balance personal de qué es ser cubano y qué es ser cubano de tu generación. ¿Qué perdiste, qué ganaste? Bueno, o sea, yo lo enfocaría más por el lado, digamos, profesional. Lo que creo que algo que he ganado como historiador o como intelectual por la experiencia mexicana es observar a Cuba fuera del excepcionalismo habitual, ¿no? Tratar de comprender la experiencia cubana dentro de la trama histórica de América Latina, introducir siempre una visión comparativa, ¿verdad? Que siempre es enriquecedora en el caso mexicano. La historia de la Revolución Cubana se ha escrito de una manera muy ensimismada, ¿no? Muchas veces se pierde de vista algo tan elemental como el hecho que destaca muy bien Hugh Thomas, de que la primera etapa de esa revolución está en la estela de la Revolución Mexicana. Eso es algo que se pierde. O sea, se tiene en la estela, en la ruta o en el zeitgeist creado por la Revolución Mexicana. Muchas veces se le atribuye a la Revolución Cubana orígenes aislados, excesivamente propios, desconectados del resto de América Latina. O sea, se acepta, digamos, pasivamente el mito de que la Revolución Cubana la ideó José Martí en el siglo XIX y Fidel Castro la realizó en el año 59, y como sabemos no es así. Eso es algo que evidentemente he ganado con mi estancia en México y mis estudios en el Colegio de México y el contacto con historiadores como tú, intelectuales que han pensado muy seriamente la Revolución Mexicana y que también entendieron la Revolución Mexicana no como un hecho excepcional, único, desconectado del mundo, ¿no? Y desde el punto de vista vital, afectivo, en efecto, ya yo he hecho mi vida aquí. Creo que llevo ya un poquito más de tiempo viviendo en México de lo que viví en Cuba.
estoy naturalizado, o sea, soy un mexicano por naturalización. Y algo que me ayuda a comprender esa condición es saber que desde el siglo XIX muchos cubanos tuvieron la misma experiencia. José María Heredia, el gran poeta romántico cubano que murió en Toluca, se hizo mexicano, Juan Clemente Cenea se hizo mexicano, hubo exilios cubanos siempre, desde el de José Martí hasta el del Fidel Castro, como tú bien dices, que fue, por cierto, de los exilios más breves. Aquí en los años 50 se establecieron políticos, intelectuales de esas corrientes del Partido Auténtico, el Partido Ortodoxo, y se hicieron también mexicanos. Hay una historia entrelazada, ¿verdad?, entre los dos países, y yo diría que en general entre México y el Caribe. Y eso creo que creo que forma parte de una tradición que me ayuda a comprender mejor mi condición de cubano y mexicano, o mexicano y cubano, a la mitad, digamos. No sé por qué también me vino a la mente ahora, no sé por qué, hablar de este país que está localizado en el norte de México, que no es Canadá, y al cual le ha brotado un accidente histórico, ¿no? Y creo que nos olvidamos de mencionar, y yo te lo quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu concepto del lugar, de la responsabilidad de Estados Unidos en la muy difícil, y me atrevo a decir, trágica, historia de los últimos 60 años en Cuba? Creo que lo mencionamos, sí, pero debimos hablar un poco más de eso. Yo creo que es una responsabilidad enorme. Uno podría comprender, digamos, la hostilidad inicial de los Estados Unidos hacia la Revolución Cubana en el momento en que la Revolución Cubana gira hacia la vía comunista. Recordemos que en la primera etapa de la Revolución las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se mantienen a flote en 1959, 60, y de hecho corrientes en el Departamento de Estado que según los últimos estudios demuestran que había una visión favorable de la Revolución Cubana, incluso de la reforma agraria. La primera reforma agraria de mayo del año 59 es aceptada por el gobierno de Estados Unidos con el argumento de que, en resumidas cuentas, las instituciones internacionales, la ONU, está defendiendo, la CEPAL, estaban defendiendo una reforma agraria parecida. Sin embargo, ya una vez que esa hostilidad se vuelve parte sistemática de la política de Estados Unidos, no solo hacia Cuba, sino hacia toda América Latina, y se consolida en forma del embargo comercial que ha mantenido Estados Unidos durante la Guerra Fría y después de la Guerra Fría, ya entonces hay razones que no se pueden comprender también. Es difícil darle una respuesta racional a la persistencia en políticas equivocadas durante tanto tiempo. Y entonces ahí habría que entrar en otros elementos, en el papel de la comunidad cubano-americana, en el sostenimiento de esa política hacia la isla, pero yo creo que igual que hablábamos del saldo en términos de rendimiento económico, de derechos humanos y de democracia del sistema político cubano, también hay que hablar del saldo negativo de la política de Estados Unidos hacia Cuba y de una contribución un tanto perversa de esa política al cierre, la clausura, el hermetismo y la falta de libertades en Cuba. El embargo y la política de Estados Unidos hacia Cuba siempre ha sido el mejor pretexto para los sectores más inmovilistas y más represivos dentro del gobierno cubano, para mantener el statu quo en la isla. Bueno, yo creo que podemos terminar esta sesión haciendo votos, porque esta pesadilla que está viviendo Estados Unidos y el mundo concluya, que la buena política, la sabia política de Obama con respecto a Cuba se restablezca y que llegue finalmente en los próximos años una normalización paulatina de la democracia también en Cuba, de una república democrática, y que esta conversación libre y abierta podamos tenerla también en La Habana. Muchas gracias por su presencia en estas 3 sesiones
y los invito a seguir atendiendo el ciclo Tiempo de Revoluciones en el Colegio Nacional. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Si uno se pone a caminar